Bienvenidos al segundo tema, que es bases de neurobiología de las adicciones. En este módulo vamos a comprender las bases de la neurobiología del consumo de sustancias psicoactivas y su relación con las manifestaciones de alteraciones de las conductas de los usuarios. En este módulo será importante sensibilizarlos sobre la importancia de conocer los procesos de la farmacocinética y farmacodinamia para poder entender cómo se establece un proceso adictivo. Iniciemos con el primer concepto, farmacocinética. Cuando hablamos de estos conceptos, inicialmente decíamos que son elementales para poder entender cómo se establece el proceso adictivo o una adicción. Cuando hablamos de farmacocinética, entendemos como este estudio que es la acción del cuerpo sobre el fármaco. Vamos a observar entonces que estudia todos esos procesos que siguen los fármacos una vez que entran en el organismo. Cuando estoy hablando en esta ocasión de fármacos, nos referimos a una sustancia psicoactiva. La farmacocinética entonces implica entender, como ustedes ya lo vieron en el desarrollo, 4 niveles de interacción que implica este fármaco cuando ingresa al organismo. El primero es la absorción, el segundo la distribución, el tercero un metabolismo que implica cómo es que el cuerpo va a actuar sobre este fármaco y el cuarto lo que es la eliminación. Esto es muy importante porque cuando ingresa una sustancia psicoactiva, el cuerpo va a reaccionar de esta manera. De acuerdo, entonces vamos a entrar a lo que son las vías de administración. Las vías de administración nos van a explicar entonces, de alguna manera, por qué las sustancias psicoactivas pueden ser unas más adictivas que otras. Es decir, como ustedes ven en este diagrama, podemos observar que de acuerdo a la vía de administración, va a ser el efecto que tiene la sustancia psicoactiva. No es lo mismo entonces cuando hay una vía de administración por vía oral que una vía de administración que se inhala. Si ustedes pueden ver en este diagrama que tienen en su pantalla, podemos observar que cuando una sustancia psicoactiva ingresa de forma oral, tiene que pasar entonces en el organismo que implica lo que es el estómago para que pueda hacer este metabolismo y de ahí pasa a lo que es el hígado. El hígado hace todo este proceso también de metabolización que pasa a lo que es el torrente sanguíneo, pasando entonces a lo que es el corazón. Posteriormente hace su proceso también en lo que son los pulmones. De los pulmones regresa nuevamente a lo que es el corazón para pasarlo directamente al sistema nervioso central. En estos momentos ustedes ya pueden conocer que el punto de acción de cualquier sustancia psicoactiva es en el sistema nervioso central, que es en el cerebro, y que una vez que llega esa sustancia en el sistema nervioso central es cuando vamos a tener esos efectos que produce cada sustancia psicoactiva. Entonces, no es lo mismo una persona que ingiere alguna sustancia psicoactiva, como es el caso del alcohol o, por ejemplo, el caso de la marihuana, que hemos escuchado que alguna vía de administración también es por vía de ingesta. Tomemos un ejemplo como son cuando se mastica las hojas de marihuana para tener un efecto, pasa por todo este proceso, a diferencia, por ejemplo, de un consumo de cocaína o clorhidrato de cocaína, que es la inhalación, y que entonces cuando una persona inhala pasa directamente a lo que es el torrente sanguíneo y llega directamente al cerebro. Esa es la diferencia cuando una persona consume una sustancia psicoactiva por vía de ingesta o por vía de inhalación. Un ejemplo, el alcohol tarda de 30 a 90 minutos para poder hacer este proceso de intoxicación. La cocaína, el clorhidrato de cocaína, cuando se inhala, puede tardar hasta 5 segundos para producir ese efecto. ¿Cuál es la diferencia de una y otra?
que, por ejemplo, en las drogas que se inhalan, las personas van a requerir mayor cantidad de consumo y frecuencia para que se pueda obtener ese efecto, a diferencia de las personas que ingieren alguna sustancia y que solamente requieren una dosis para obtener el efecto deseado. Es así que nosotros vamos a tener esa intervención de lo que es la farmacocinética en el consumo de sustancias. Entremos entonces en el segundo concepto, que es la farmacodinamia. La farmacodinamia entonces estudia los efectos del fármaco en el organismo. Si la farmacocinética entonces nos hablaba de cómo el cuerpo actúa sobre la sustancia, en la farmacodinamia vamos a observar cómo las sustancias actúan sobre el organismo. Aquí vamos a hablar de la interacción precisamente del fármaco con los receptores. Ustedes pueden observar que tiene que ver entonces con estos procesos que se establecen directamente en estas células, que si estamos hablando que el efecto de cualquier sustancia psicoactiva es en el sistema nervioso central, entonces vamos a hablar de lo que son las células del sistema nervioso central, que son las neuronas, y que entonces podemos observar que al finalizar estas neuronas tienen estas terminaciones que son los receptores, y que a partir de ahí en estos receptores se establecen lo que son los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción son todas estas manifestaciones o reacciones que genera un fármaco en el organismo. Por ejemplo, en el caso del consumo de cocaína, podemos observar que uno de los neurotransmisores que vamos a ver en la siguiente cápsula, que se adhieren a estas proteínas que son la dopamina, bloquean lo que son estos receptores y hacen que se acumule una gran cantidad de dopamina en el botón presináptico, lo cual genera precisamente este efecto que es este sentido de placer que se llama, o que algunos usuarios lo reconocen como el high. Entonces, así es que nosotros vamos a ir reconociendo cómo es que los usuarios pueden ir teniendo precisamente una interacción farmacológica de acuerdo a cómo el organismo reacciona sobre la sustancia, cómo puede ser la vía de administración y cómo también las sustancias actúan sobre el organismo. Es así que dentro de las bases de la neurobiología vamos a entender entonces en nuestra segunda cápsula cuáles son estos procesos que intervienen en estas estructuras biológicas para desarrollar lo que es una adicción.